Bienvenidos erizados, el episodio de hoy es súper importante. Tenemos a Jadai Jiménez, héroe anónimo, que nos vas a presentar. Pues yo tengo una agencia creativa, entonces les voy a dar algunos consejos para ser un mejor director creativo, también algunos consejos para profesionalizarse en cualquier carrera que estén haciendo si les interesa este mundo de los videojuegos, cómo poder entrar y pues también algún chismecito ahí de productos que hemos hecho. Cómo funciona el actualizando tus videos favoritos de documentales como el de Call of Duty, así que entra, quédate hasta el final. Bienvenidos erizados, el día de hoy vamos a presentar el concepto de director creativo, así que tenemos para eso aquí a Jadai. ¿Cómo estás, Jadai? Hola, ¿qué tal, Eritra? Mucho gusto, todo muy bien. Estoy feliz de estar aquí contigo. Yo también, y pues para las personitas que no te conocen, cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues bueno, yo soy el director creativo de una agencia o un estudio creativo más que nada y pues nos dedicamos a hacer producción audiovisual, publicidad, diseño, cualquier necesidad que una empresa tenga para poder comunicar o para poder promocionar sus eventos, sus productos, sus features. Nosotros trabajamos mucho en la industria de los videojuegos y cosas geek en general. Entonces, cualquier necesidad que tenga esa empresa, pues nos busca y nosotros le resolvemos. Y eso es muy importante porque justo a lo que vamos a enfocar este programa, como ya comentamos hace unos momentos entre nosotros, es a cómo funciona este conglomerado ya de trabajo de todas las personas que hemos presentado a lo largo de todas las temporadas en este estudio creativo. Que para empezar, ¿qué sería un estudio creativo? Pues es básicamente un lugar donde está gente que se dedica a hacer diseño, que se dedica a hacer audio, que se dedica a hacer video, que se dedica a escribir guiones, que se dedica a simplemente tirar ideas. Y entonces pues ponen al servicio todo este conocimiento que tienen para empezar a resolver los problemas que llegue una empresa a tener, ¿no? Que te quiere comunicar que el producto que está por lanzar es lo mejor que ha existido. Entonces, ¿cómo le haces para que esta idea que la empresa tiene llegue al público final y enganche con ellos y la gente realmente entienda qué es lo que la empresa quiere, ¿no? Entonces, muchas veces ellos traen ideas o conceptos que quieren comunicar y no saben cómo bajarlos. Entonces, pues buscan un estudio creativo para que esto que ellos quieren transmitir se pueda comunicar de la mejor manera. Sí, y es muy importante porque yo tengo aquí un ejemplo muy puntual de algo que hicieron ustedes, que fue hace, ¿qué será? 1 o 2 años, que fue no me acuerdo exactamente qué es, como un video, digamos, para Activision, que fue de Call of Duty, me parece. Uh-huh. Que básicamente ustedes dieron este producto final, que fue un video muy, muy emotivo de cómo justamente las personas que ven a los videojugadores, ven a los streamers tal cual, ven a los creadores de contenido a través de una pantalla pueden realmente ser tocados por estas influencias hasta cierto punto en el aspecto de que los conocen, de que los apoyan. Me acuerdo mucho de que hubo específicamente un chico que contaba la historia con testimonios reales, digamos, de que se enfermó su gatita y como que no tenía dinero en ese momento para tratarla, etcétera, y que era una pareja, me acuerdo, con un streamer que siempre les decía como si necesitan algo, aquí estoy, no sé qué, le mandaron un mensaje como perdónanos, nos da mucha pena, pero nuestra gatita se está muriendo, necesitamos apoyo, y el streamer les dio dinero y como que los apoyó mucho y fue a conocerlos y fue a conocer a la gatita y la gatita está súper bien y está todo muy bien, salió muy bien esa historia, yo lloré mucho, y así como esa, muchas historias como de personas que tenían depresión que fueron justamente atraídas por algún videojuego, algún stream en algún momento, empezaron a jugar el videojuego, hicieron amigos, hicieron comunidad y justamente eso les ayudó a salir adelante. Me acuerdo como que lloré terrible, y aparte creo que justo lo vi 2 veces, no me acuerdo por qué, y lloré así, las 2 veces lloré. Fue para los premios... Para los premios COT. Ándale, para los premios COD. Sí, se llamaban Comunidad, de hecho, los Ándale. premios. Sí, yo decía como de CISCOD, pero faltaba los premios como Comunidad. Ustedes hicieron ese video, sí. Y fue maravilloso. O sea, creo que todos tenían el auditorio completo llorando porque sí, estuvo muy emocional y fue muy bonito porque fue una forma en la que ustedes como estudio justamente generan una idea para conectar tanto a las personas que conocemos esto como a las personas que no tanto, que no pueden entender como la conexión tan grande que puede haber a través del internet, a través de justamente
justamente las pantallas y las cosas que hacemos aquí en la digitalidad. Y creo que eso es muy, muy importante y muy relevante y justamente eso es uno de muchas cosas que han hecho. Sí, porque básicamente eso que cuentas es una línea que tenemos en Brigada. Yo tengo un socio que se llama Alejandro y él es documentalista, entonces como que ya tiene muy pulida esta onda de tener que contar historias que son humanas, ¿no? Que necesitan este toque de sensibilidad donde quieres transmitir un mensaje que suele ser pues conmovedor hasta cierto punto. Y sí, nos buscan mucho para hacer ese tipo de historias de que comunidad de videojuegos o atletas de esports o algunas veces también nos buscan, los mismos creadores tienen sus propias historias y también sus propias luchas, entonces también hay que contarlas, ¿no? Porque no cualquier persona hoy en día se anima a volverse un creador de contenido, entonces hay unas historias ahí debajo que mucha gente solo ve lo que está en el stream, solo ve lo que sale en sus redes sociales, pero no ven como todo el struggle que tienen pues ahí por detrás, ¿no? Entonces también a veces nos toca contar esas historias y es una línea que ya tenemos muy bajada también porque pues conocemos a las comunidades, conocemos a los streamers, conocemos a el lenguaje que utiliza la comunidad, entonces como que sabemos cómo llegarles y sabemos cómo cuáles son esos aspectos que de repente tu papá no ni enterado de que existen, ¿no? O no sé, tus amigos de repente nada más te ven como el friki que está todo el día en la computadora, pero no entiende como todo el contexto que hay detrás de esas comunidades que se forman en línea. Exacto, entonces este es un trabajo muy difícil, creo yo, que es un poco de lo que estamos intentando hacer aquí también, que es abarcar justo de todas las edades para que esto sea comprensible y que no solo sea algo de nicho, que sea algo que nutra a todo el mundo si es posible, para que todos entendamos cómo funciona este medio digital, este medio del entretenimiento en línea y también de los videojuegos. Entonces es muy importante. Y antes que nada, porque tengo muchas preguntas que hacerte, preséntate, Jadai, porque no te presentaste. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde? Okay. ¿Cuándo? Todo. Credenciales. Ok, yo me llamo Jadai Jiménez, tengo un nombre bastante complicado, entonces como que decidí adoptar este seudónimo que es Héroe Anónimo. La mayoría de la gente, sobre todo de hace algunos años, me conoce más por ese seudónimo. Y así empecé mi carrera como diseñador gráfico. Yo me dedicaba a hacer diseño gráfico para, sobre todo, la industria musical. Estudié en la UNAM, ahí compartimos universidad. Entonces, ahí estudié producción audiovisual realmente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora se volvió Facultad de Artes y Diseño. Y pues era lo más cercano que había a las cosas que me interesaban en ese momento. Yo siempre fui como muy de dibujar, de hacer ese tipo de cosas, grababa. Entonces era como la carrera que más se acercaba al perfil que yo tenía. Y también me gustaba el cine y todo eso, pero obviamente entrar a la escuela de cine de la UNAM es más complicado. Entonces también como que usualmente la gente que entra a estudiar cine primero acabó una carrera y ya después se va a hacer cine como segunda carrera. Entonces yo vi que había producción audiovisual y me dediqué a estudiar eso. Después acabé, hice un diplomado de efectos especiales y postproducción. Y fue cuando ya me empecé a dedicar un poquito más a hacer video y también, como ya tenía todo un mercado musical al que le trabajaba por lo de diseñador, pues ya también les ofrecía de que, te hago tus videos, te hago visualizers y cosas de ese estilo. Y así fue como se empecé a generar portafolio para, pues de repente empezar a tener nuevos clientes. Y esa es como la historia de mi estudio. Y ya después, pues yo era freelance toda mi vida, ¿no? Como que era lo que me gustaba y me iba bien de eso. Pero en algún punto me busca Riot Games, así de que ven mi LinkedIn y dicen necesitamos un diseñador y como que tu trabajo se parece un poco a lo que nosotros manejamos de línea gráfica. Y me dicen, pues hay unos diseñadores que van a estar de vacaciones, entonces necesitamos que no se quede vacía la posición, sino que haya alguien que pueda resolver las cosas que vayan a salir. Y me ofrecen, pues hay un par de semanas nada más estar supliendo a diseñadores de Riot Games aquí en México. Y así es como tengo mi primer acercamiento a los videojuegos. Yo había jugado toda mi vida, pero pues lo había dejado ya por esta onda de tengo que ser profesional y tengo que empezar a hacerme de un trabajo y cosas así. Entonces ya Ser como adulto que responsable. Justamente ya me había separado mucho de los videojuegos. Pero siempre tenía como ese nostalgia de hoy un día que tenga tiempo voy a regresar, ¿no? Y justamente ahí en Riot pues se vuelve como este catalizador de otra vez puedes volver a jugar porque pues ahora tu trabajo va relacionado con eso, ¿no? Y así es como empieza mi carrera en lo audiovisual y en los videojuegos. Entonces para Riot Games ahí trabajo más o menos 2 años, o sea, ese primer trabajo que era temporal se vuelve ya un contrato formal, entro a trabajar a Riot Games
ya formalmente como Rioter, y después de eso, pues empezamos a generar todos los productos que se hacían aquí en Latinoamérica. O sea, no todos los hacía yo, pero tenía injerencia o ayudaba a la creación de esos contenidos, y algunos sí eran totalmente ya como bajo mi cargo, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener todo este contacto con comunidades, con jugadores de esports, y empezamos a generar narrativas, y ahí es donde también conozco a mi socio, porque también a él lo traen para hacer un documental. Y entonces ahí lo conozco, conectamos muy bien y empezamos a hacer muchos proyectos juntos, él y yo, todo el tiempo. Entonces eso como que nos ayudó a generar esta confianza, a generar pues mejor relación para poder bajar proyectos y saber que si yo se me iba algo, él lo iba a cachar o al revés, ¿no? Entonces eso nos da una buena dinámica de trabajo, y eventualmente llega la tragedia, cierran Chile en Riot Games, pues sería como Sur. Y entonces ahí a todos los que llevamos poquito tiempo, pues es como de, oigan, vamos a tener que fusionar las dos oficinas. Entonces, pues nos despidieron básicamente. Pero obviamente había proyectos que ya estaban encaminados, ¿no? Que yo estaba dirigiendo una serie de jugadores. Entonces cuando nos dicen eso, pues es como de, estoy a punto de apretarle aquí render a este video, ¿va a salir, no va a salir? Y pues obviamente la empresa te dice, no, pues ya va, eso ya es nuestra responsabilidad, o sea, tú ya no te preocupes por eso. Y ya nos cortan, pero pues obviamente la serie tenía que continuar y era como de, no vamos a encontrar a nadie que la acabe. Entonces básicamente me vuelven a llamar para acabar ese proyecto que estaba haciendo, pero ya por fuera. Y después pues le va bien a la serie, y Riot obviamente quiere seguir generando contenidos, pero no tenía ya a la gente. Entonces todo lo empiezan a tercerizar y se lo empiezan a dar a proveedores. Riot Games ya tenía sus proveedores, pero nos dicen, pues ustedes ya tienen el expertise en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ven si se los empezamos a dar a ustedes y tú lo empiezas a resolver con Alex? Y así es como, pues básicamente nos forzan a crear una empresa. No es que nos forcen, pero es más como... Nos invitan cordialmente Exactamente, a que trabajemos juntos. Fue como orgánico hasta cierto punto, porque no fue como que él y yo estuviéramos buscando emprender, sino que simplemente era la mejor manera para poder alcanzar y poder cobrar y ser profesionales con empresas de ese tamaño, ¿no? Entonces ya nos formalizamos como un estudio, y desde 2018 empezamos a trabajar juntos él y yo ya para Riot Games, que fue nuestro primer cliente de videojuegos. Y obviamente como la industria es muy chica, pues se empieza a mover gente, se empiezan a ir a otras empresas similares o del mismo giro. Y como ya han trabajado con nosotros, pues dicen pues me voy a la segura, ¿no? Ya ellos ya me entienden, ellos ya conocen mis procesos, entonces nos empiezan a llamar y empezamos a trabajar con Magic, con Call of Duty, con todos los juegos de Riot que empezaron a sacar ya después, y con Crunchyroll, por ejemplo, con Kings League. Entonces como que nos empezamos a dar cuenta de que hay como un vacío en la industria que no sirve a todas estas empresas que son como muy de nicho, ¿no? Que a pesar de que son gigantes en el mundo, pues de repente tu papá no sabe qué es Crunchyroll, o no todos tus amigos conocen qué es eso, ¿no? Porque no todos son fan del anime. Entonces hay muchas empresas que tienen necesidades muy específicas y como que no había profesionales que las estuvieran cumpliendo, ¿no? Y a mí una parte que es como graciosa de esto es que cuando yo estaba en Riot Games, pues me tocaba entrevistar a otras productoras, porque tenemos proyectos y queríamos bajarlos con cierta productora. Entonces llegaba la productora y no tenía ni idea de qué le estabas hablando, ¿no? Llegaban y les contabas de que, sí, somos este videojuego y tenemos una liga competitiva y hay comunidad y hay cosplayers. Y en primera todo el lenguaje que implica la industria de los videojuegos es complejo si no estás adentro. Y entonces también empezabas a notar como esta desconexión muy impersonal, porque pues la publicidad usualmente en México ya estaba muy orientada a las marcas gigantes que ya existen. Pero si les empezabas a hablar de ganks, de cosplayers, de bufear, de nerfear, pues te decían, ¿qué es eso, no? O sea... Y nos pasaba mucho que intentaban conectar como, sí, no, a mi hijo le encantan los videojuegos, él tiene su Xbox. Entonces como, bueno, no es lo mismo los juegos de PC que el Xbox o el Super Mario que usted jugaba, ¿no? Entonces empezaba a ver como estas desconexiones de intentaban como encajar y proponerte ideas, pero eran ideas muy tradicionales que no le hablaban justamente a toda la base de jugadores que tienen estas empresas o audiencias, ¿no? Lee, es que sí, justamente ese es el específicamente punto del por qué nace la idea de este podcast, porque esta desconexión es muy real
Y no solamente les pasa a ustedes, también nos pasa a nosotros como con nuestros papás y a nosotros justo con otros amigos que a lo mejor no juegan videojuegos o que juegan videojuegos solamente de consola. Es como muy específico todo esto y justamente creo que pues sí se necesita ya permearse porque nosotros sabemos desde hace bastante que los videojuegos son un negocio a final del día y que justo hay muchas áreas que están incluso mal atendidas por el tener esta desconexión que mencionas simplemente del lenguaje, porque no estamos hablando el mismo idioma por todo lo demás. Entonces, eventualmente haremos, ya les había dicho, un glosario de un montón de cosas, así que déjenos acá abajo en los comentarios qué palabras no entienden de los videojuegos, porque pues de eso se trata justamente, que entendamos todos. Y algo que me gustaría también mencionar, no sé si se puede, igual chance lo cortamos, es lo de actualizando. ¿Podemos hablar de eso o Nel? Sí, o sea, en general, todos los proyectos con los que hemos nosotros trabajado, podemos hablar de ellos, nada más. Obviamente hay cosas detrás que son de la empresa. Sí, o sea, no voy a decirte cuánto costaba hacerlo actualizando, ese tipo de cosas. No, pero sí, o sea, todo lo que implica hacer esos programas, pues obviamente lo podemos comentar sin ningún problema. Pues a ver, cuéntanos, justamente, yo quiero comentar que yo conocí a Hadai en este programa de Riot Games que es de actualizaciones, literalmente por eso se llama Actualizando, y básicamente él era mi director y me decía, dijiste mal esto y yo, tienes razón. Entonces, pues yo les tengo mucho amor como productora a ellos específicamente porque me pusieron la vara hasta acá, o sea, hasta acá. No he encontrado a nadie en ningún tipo de ninguna otra producción, ni siquiera en tele, que tengan justamente el nivel de expertise que tienen ellos. O sea, que es como un cuidado del maquillaje, del vestuario, de las cámaras, de todo, absolutamente todo tienen hasta acá el estándar. Y por eso justamente se los dije en algún momento, y hasta se los comenté, se los puse, y lo sigo manteniendo 5 años después, no sé cuánto tiempo haya pasado, pero en todo mi trayecto siguen siendo la mejor productora con la que he trabajado y este proyecto pues era muy importante para nosotros en Latinoamérica en general porque era el que daba justamente así un poco como esto, la simplificación de todas las cosas que a lo mejor son muy técnicas. Oye, no lo había pensado hasta ahora. Estoy haciendo una actualizando. Bueno, las cosas muy técnicas para todas las personas que juegan el videojuego, ya sean expertos o no. Sobre todo porque en México no leemos mucho, ¿verdad? Entonces, era como la idea. Y hasta ahora sigue existiendo el programa, solamente que ya cambiaron un poquito las cosas, porque pues antes éramos puras mujeres y durábamos un año, y ahora de repente yo no sé qué pasó ahí. Ahí no sé si nos puedas chismear por qué se cambió ese modelo. Pues es que ha cambiado la industria mucho. O sea, hoy en día ya lo que tiene más relevancia es el contenido corto, entonces obviamente Actualizando en sus inicios era un programa de casi 10 minutos, ahorita ya se reduce a videos de 1 minuto que son como más snacks, ¿no? De que es consumir rápido y que se te quede las ideas principales, entonces ya no puedes clavarte tanto a profundidad, pero obviamente pues tiene más vistas porque hay más gente interesada en ver estos videos rápidos. Y también pues querían darle variedad, ¿no? De repente si la host iba a durar todo un año, pues empezaba si veías la gráfica, pues era de que al inicio empezaba muy alto y iba decayendo conforme iba el año, porque también la gente se empieza como que a que se vuelve predecible el programa, ¿no? Entonces este giro de darle nuevos conductores, pues también ayuda a tener variedad y que decir de, bueno, si, no sé, si de repente, porque también el programa es para toda Latinoamérica, entonces si de repente no te identificas con la persona que está ahí durante un año, pues igual y un año no lo ves, ¿no? Pero si dices, bueno, este de 3 meses no era mi favorito, pero el que sigue me gusta más. Entonces, obviamente, tiene picos el programa. Entonces, obviamente, es una decisión que se toma desde el análisis de los datos y también decir de, pues hay que darle variedad al contenido. Claro, TikTok nos vino a dar en la madre a todos con la retención, se sabe. Y sí, justo me parece muy atinado, nunca lo había pensado. Y tampoco es como que me hubiera puesto a sobrepensarlo, pero tiene todo el sentido del mundo porque justo fuimos varias conductoras de diferentes nacionalidades y había justamente chilenas, argentinas, etcétera, que no a todo el mundo le gusta porque sabemos que el español, ¿cómo llaman esto? Neutral. Pues es que no existe tal cual, ¿no? O sea, se considera complicado. Neutral al mexicano porque es aquí donde se hace el doblaje, pero pues obviamente si le dices que es neutral a un argentino te va a decir que no, un chileno nunca se va a identificar con cómo hablamos nosotros, entonces
pues sí había estas diferencias y también nosotros lo que buscábamos era que haya esta representatividad, aunque sea un poco, ¿no? De que, ok, que no siempre sean mexicanos. Entonces, se buscaban nacionalidades diferentes también para darle esta variedad y representación a Latinoamérica. Que ese es un reto bien importante que nos pasa mucho con las empresas que trabajamos, porque la mayoría de las empresas con las que trabajamos pues, tratan de ser globales o al menos sí tener una identidad que pueda apelar a diferentes mercados. Entonces, obviamente, como que el pitch típico que nos traen es de necesitamos que este producto se sienta latinoamericano. Y yo creo que ni un antropólogo te podría definir qué es latinoamericano, ¿no? Porque obviamente hay cosas que nos identifican como el idioma, cosas culturales, pero no hay algo que te diga de, en una imagen ponme a Latinoamérica, pues no existe, ¿no? No hay algo que nos una tan fuerte como el lenguaje, la conquista o ese tipo de cosas, ¿no? Pero son difíciles traducirlas a un producto audiovisual. Entonces, de repente, pues lo que nosotros acabamos optando a hacer es de que, pues entonces hay que mostrar variedad de regiones, de acentos, ¿no? Cuando quieren eso, porque realmente no hay manera de representar Latinoamérica con una sola persona, ¿no? Necesitas un conjunto de gente. Sí, y justamente por eso también es el tema de que ustedes conglomeran como todo esto. Es como hay una visión, hay un montón de expertise, porque también Alejandro, me gustaría invitar a Alejandro a ver si en algún momento nos acepta, porque es un hombre muy ocupado, aunque ya no sea vive, en línea. Ya no vive en México, sí. Sí, sí, justo ese es el detalle, que se nos están yendo, hay fuga de cerebros aquí. Pero yo entiendo justo que también es profesor, porque era profesor de una de mis amigas, de hecho. Entonces tienen como expertices muy, muy grandes y ya con la experiencia que tienen generando justamente cosas para videojuegos, porque también, como ya les mencioné, hicieron como el video, ¿cómo se llamaba ese video? Un visualizer. ¿Visualizer de qué era? ¿Qué es un visualizer? Visualizer, pues es esa imagen que acompaña nada más. Es como estas pantallas, es un visualizer podría ser. Visualizers hay en música de que de repente ponen la portada. O sea, hay muchos ejemplos de visualizers, pero así que depende del contexto en el que lo estés ocupando. ¿Contexto de videojuegos? ¿Cómo sería? Porque ¿a qué te estás refiriendo cuando me dices o sea, visualizer? Es que dijiste hace rato visualizer y te dije, sí, seguro va a salir algún término que necesite explicación. No, pero eso yo le decía cuando hacía música. Yo cuando hacía diseño para música, justamente me pedían las bandas de que hazme un visualizer de mi disco para que esté en YouTube. Entonces, para que no esté de que la portada estática, le metías una tipo de estas olas que están saliendo aquí en tus pantallas de que se muevan al ritmo de la música o que tengan partículas para que no sea el video y lo puedas poner, no sé, de que en una fiesta tuya y no se vea nada más de que está una imagen estática ahí. Es un visualizer usualmente. El reproductor de Windows Media que hacía onditas y cosas así era un visualizer. El Winnie. Sí, todo eso son visualizers. Mira, voy a aprender algo nuevo. No, me refería específicamente también, o sea, está muy bueno saber que es un visualizer, pero me refería al video como documental, podríamos decir, del Comunidad. Ya, sí. ¿Cómo se llamaría? Eso pues es básicamente un documental. Documental. Sí. Tal cual. Un video documental para la presentación de unos premios. O sea, igual si ya te pones muy picky, pues no sé, un documentalista formal te va a decir, no es documental porque no sé, no tiene la duración. Es un short doc, podría ser. Short doc. ¿No? Que sí es un documental corto y sobre todo no es mucho de nuestro trabajo solamente acaba nada más en redes sociales o en YouTube, ¿no? O sea, esa vez lo proyectaron, por ejemplo, de que en un medio cine, pero no es de que haya tenido un release de que en una sala, ¿no? No puedes ir a comprar entradas para ver eso, sino que va a vivir en redes sociales. Mucho del trabajo que nosotros hacemos es orientado a eso, de que vive en Reels. Por ejemplo, el primer documental grande que hicimos, que es donde conocí a mis socios, se llamó Vivir Jugar, que era una adaptación de un gringo que ya hacía Riot en Estados Unidos, que se llamaba Lee Play. Entonces ese era súper famoso ya en la comunidad de LOL. Y Riot Games Latinoamérica quiso hacerlo por primera vez en español. Y se aventaron ahí todo un pitch y al final Riot Games sí quiso hacerlo. Y fue el que trajeron a Alex a escribir y yo lo edité. Y ese se llama Vivir Jugar. Y ese salió y contábamos la historia de un chico que se llama Adi que tenía un problema en sus piernas, entonces no podía caminar. Y también en las manos eran varios problemas motrices. Entonces este chico se ingeniaba para jugar LOL, pero como con el brazo, ¿no? O sea, y cliqueaba así con movimientos diferentes a lo que haría un jugador típico de LOL. Contamos su historia, contamos la historia de... Ahí fue Adi y a un café de internet, o sea, como de gente que había quedado comunidad alrededor de League of Legends. Entonces ese pues le fue súper bien cuando salió y eso inspiró a que las marcas también pues de repente nos buscaban por ese tipo de productos, que es lo que te digo. Entonces cuando nos llamó comunidad pues fue lo mismo, es de queremos contar las historias de gente normal que juega Call of Duty Mobile
y que de repente pues tienen problemas muy complejos o tienen cosas bonitas como lo que dijiste, pero pues que son historias que nadie conoce más que sus familiares o gente muy cercana a ellos, entonces queremos traerlas al mundo. Y en ese momento me acuerdo que el enfoque de Call of Duty era que se den cuenta que los creadores de contenido de Call of Duty afectan a las audiencias. Entonces era esta onda de que te das cuenta que no solo como streamer estás haciéndole pasar tiempo a alguien, sino que también lo estás afectando en su vida y le estás ayudando hasta cierto punto. Entonces obviamente les contaban que el ver esos streams los ayudaban a salir de situaciones duras que tenían en su vida. Y pues se volvió muy conmovedor porque igual y tú que eres streamer de repente dices de, bueno, prendo stream y cumplo mi tiempo y hasta ahí se acaba, ¿no? Pero hay toda un montón de vidas pasando alrededor de la gente que te está viendo, ¿no? Que igual y con tu stream pues le cambiaste la vida con alguna frase que dijiste, con alguna acción que hiciste. Incluso solo con mandarle un saludo, ya le estás afectando su vida de mejor manera. Entonces lo que muchas veces las marcas buscan, que es como dar visibilidad de que tanto los creadores como las comunidades pues son muy importantes en el ecosistema de los videojuegos. Sí, y específicamente es que es abrumador, o sea, el poder que puedes tener a través de una pantalla. Por eso justamente yo normalmente cuando hablo como con influencers y etcétera, gente que quiere justamente manejar estas cosas, es como pues la parte de la responsabilidad, porque sí es tu responsabilidad lo que tú dices, obviamente no es tu responsabilidad lo que las otras personas entienden, pero, o sea, sí tenemos gran grado de responsabilidad, porque justamente a lo mejor eres el ídolo de alguien y ese alguien está siguiendo tus pasos, Claro. o está siguiendo pues este ejemplo. Entonces, no sé cómo podamos encontrar en YouTube, no sé si esté en YouTube el Ese documental. no sé si salió. Vivir Jugar sí está, seguramente lo pueden encontrar así, Vivir Jugar Riot Games Latinoamérica. Hemos hecho muchas series de jugadores, hacíamos una que se llamaba Titanes, luego se volvió AFK, se llamó. Ese de Call of Duty, la verdad, creo que lo habían hecho solamente para el evento. No sé si lo subieron en algún punto, pero igual si buscan premios comunidad, creo que ahí va a salir porque estuvo la transmisión en vivo. Eso fue en el 2023, me parece. Ándale, justamente estaba buscando cómo se llamaba el foro, pero la verdad es que no lo encuentro, porque justamente sé que es como un algo, no es tan chiquito el lugar, no es medio cine, es un auditorio. No, era un teatro, de hecho. Ajá, es un teatro. Sí, se llamaba Cantú, creo, Cantor, algo así. Cantoral. Cantoral. Ándale, justo. el Cantoral, justamente, ahí es. Entonces no fue tan chiquito, Sí, porque no. yo recuerdo que era así gigantesca la pantalla, era una pantalla de cine. Entonces Sí, yo digo que sí, yo honradísima de haber estado ahí presente sí, y llorar mucho. Fue muy impactante, Sí. porque realmente cuando nosotros hacemos esos productos, pues no estás pensando en de quiero hacer llorar a la gente o... Pero parecía que sí. Pero justo pues te empiezan a quedar esas cosas. O sea, yo que los veo de que 20, 30 veces, 50 o hasta más, ¿no? Porque pues lo estás editando y estás buscando todo eso que le puedes quitar o añadir. Pues de repente ya no te conmueve la misma historia 60 veces. Y entonces ya cuando la ves con alguien que nunca había visto y por primera vez lo ve y se pone a llorar, pues sí es como... O sea, es muy conmovedor también porque es como de, pues yo no me estaba esperando esto, yo como que cumplí con lo que el cliente me pidió, pero obviamente también impactar de manera positiva a los creadores, pues sí te da como esta alegría, ¿no? De hacer un producto que no solamente está cumpliendo una necesidad comercial, sino que también es emotivo. Sí, está perfecto. Y justamente, a ver, dándole un poquito el giro, porque ya hablamos un poco de esto de los de videojuegos, ¿cómo funcionan las cosas comerciales? Porque tengo idea justamente, que es lo que te decía, que a lo mejor estoy equivocada, que han hecho también varios comerciales en general en torno a esta industria de los videojuegos. ¿Cómo ha sido eso? Sí, justo un poco de lo que sirve tener un estudio creativo es que puedes hacer proyectos más complejos, ¿no? Nos ha tocado hacer productos comerciales también que alguna vez les han salido probablemente interrumpiéndote un video de YouTube, ¿no? Ahí. Hola gamer, juguemos League of Legends. Ese de Hola Gamer a mí me tocó hacer las letritas del inicio. Y justamente esos productos pues tienen sus propias complicaciones, ¿no? Porque usualmente es de que, ok, necesito que al menos los primeros 5 segundos estén súper hype, porque eso es lo que te va a dejar YouTube sin que le des skip, ¿no? Entonces, si no ganaste la audiencia en esos 5 segundos, pues probablemente le den skip y ya nunca vean tu trabajo. Entonces es resolver ese tipo de necesidades y obviamente esos productos pues ya como son comerciales requieren un nivel de producción mucho más grande, ¿no? En Brigada somos más o menos como unas 12, 15 personas dependiendo los proyectos que tengamos, pero cuando se requieren producciones más grandes pues armamos equipos mucho más grandes, una producción audiovisual
como las que hemos hecho para Call of Duty y para Riot Games, a veces requieren de que 40, 50 personas en el set llevando esos proyectos, y obviamente no todos son trabajadores de brigada, sino que son equipos que vamos armando, ¿no? De que necesito un sonidista, no hago sonido todos los días, entonces a él lo traigo nada más para que me haga sonido ese día, o un coordinador de efectos especiales, un fotógrafo, cinefotógrafo, todo ese tipo de gente, pues son roles muy específicos que no tienes ahí en la nómina todo el año, pero que cuando caen productos muy grandes, pues sí los tienes que traer y se suman al proyecto. Entonces ya tenemos mucha gente de confianza con la que trabajamos en ese tipo de productos más grandes, y ahí es dependiendo de la necesidad. Usualmente, como funciona ya a nivel más clavado como en la administración, es que una empresa usualmente ya tiene un presupuesto para este comercial, ¿no? Entonces te dicen, de tanta cantidad no me puedo pasar, ¿qué me puedes dar, no? O a veces sí llegan con carta abierta de, tú dime, tengo esta idea y la tengo que bajar, ¿no? ¿Cuánto costaría hacer esta idea específica que ya tengo? Entonces ahí es donde ya tú les creas su presupuesto y les dices, mira, esta idea que tienes, no sé, te cuesta tanto. Entonces a veces la empresa va a llegar y te va a decir de, no, se pasa de lo que tenemos, ¿no? Entonces a veces no te sueltan el presupuesto hasta que ya tú primero les tiras un número. Y a veces ya se consolida esos dos, de que es de, bueno, ¿qué podemos hacer con esto que tenemos? O si les damos un poquito más, ¿qué pueden hacer? O esta cosa sí es súper necesaria que salga, entonces ¿cuánto cuesta llegar a ese resultado? Sí, claro, porque la administración monetaria, ahora sí que hablando económicamente, puede ser compleja, sobre todo pues en términos que ya estás llevando pues a muchas personas que cada quien tiene que cobrar bien por su trabajo. Entonces, por eso también es muy importante este episodio, porque justamente es la conglomeración de todos los talentos, de todas las personas que se dedican a estas cosas, que estudiaron, se tomaron el tiempo justamente de profesionalizarse en un tema en específico, porque realmente sí, en México muchos de todos somos todólogos, pero específicamente siempre habrá algo que le salga mejor a alguien. Entonces, si sabes que tienes la confianza en eso, está súper bien. Y también, pues, justo el que entendamos desde fuera cómo se mueve todo esto y por qué es importante, pues, tener buenos presupuestos para productos que son importantes para todo tipo de empresas, no solamente esta de videojuegos, sino como en la digitalidad y etcétera, que es algo que mencionábamos en el episodio de Parca, que es como, o sea, sí, pero, por ejemplo, en los comerciales, que son comerciales de, no sé, una marca de refresco, van a invertir un poco más que tal vez, no sé, una liga de esports, tal cual, porque el presupuesto es diferente y justamente esa industria ya lleva, pues, por lo menos 100 años, sí, ya a esta altura ya son 100, estamos en 2020, sí, ya lleva 100 años esa industria del cine, entonces es algo más avanzado y más estabilizado. Ahorita justo como estamos en un proceso todavía, creo yo, de estabilización, porque es lo que mencionabas al principio, todavía hay bastantes necesidades que están desatendidas o están atendidas como se puede, como mientras parchamos sí, ahí claro, la cosa, pues es importante también mencionar esto, o sea que justamente es como que la empresa, como funciona la triangulación del dinero, digamos, es como ahorita por outsourcing. ¿Qué es outsourcing? Outsourcing, legalmente tiene implicaciones diferentes, pero por ejemplo outsourcing es simplemente algo que tú no puedes hacer, se lo das a alguien que sí lo puede hacer, ¿no? Entonces usualmente, por ejemplo, si tú eres una empresa de pan en México, el outsourcing se consideraría como de que yo soy una empresa de pan, pero yo no hago el pan, sino que se lo doy a hacer a cierta persona y después yo lo vendo como si yo lo hubiera hecho. Entonces eso es outsourcing y eso es relativamente ilegal, porque es como de, no puedes decir que lo que tú te dedicas a hacer no lo haces tú, sino que lo hace alguien más y tú nada más te quedas con esa ganancia. Pero en el término que no es legal, outsourcing nada más es como tercerizar cosas que tú no haces. Uh-huh. Eso es importante mencionarlo porque aquí es una palabra que usamos mucho nosotros. Bueno, no tanto, depende de dónde se estén moviendo, pero justamente el outsourcing es esta parte que nos mencionas, que sería el ejemplo perfecto, que es como cuando se disuelve Riot Chile y fusionan estas cosas y empiezan a contratarlos por fuera. Justo, porque como ellos ya no tienen un departamento de video, entonces necesito hacer videos, ¿cómo lo logro? Pues tercerizando ese trabajo a una empresa que sí se dedica a hacer video, ¿no? Porque el giro de Riot Games tal cual no es hacer video, es hacer un videojuego. Exacto, entonces es como un extra que ellos están ofreciendo y por eso es como de, ok, vamos a contratar justamente a Brigada para hacer estos videos y pues sí los publicamos a nuestro nombre, pero tampoco es como que lo hayamos hecho todo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es importante. Entonces, sería a través de que, no sé, Riot Games, estamos poniendo el ejemplo porque es el que tenemos, da a Brigada un presupuesto y Brigada justamente contrata a las personas que van a hacer el producto para
tener la línea creativa, tener el audio, tener el video, tener a Sí. las personas que también han trabajado con cosplayers y cosas así. Justo. Sí, algunas veces la misma hora que ya te dice, mi iniciativa debe de involucrar a un cosplayer, un creador de contenido, o debe de involucrar a alguien de comunidad. Entonces muchas veces ya te proporcionan eso de que ya sabemos que el cosplayer va a ser Twin Cosplay, ¿no? Entonces te lo mandan ya. Y a veces es como de, nada más queremos un cosplayer, ustedes consigan al que crean que va a funcionar. Entonces también, por eso es como que tenemos muchos contactos en la industria, porque es como que ya hemos trabajado con casi todos. Y así es como ellos se involucran en los proyectos y ya también es de, ok, necesito que el cosplayer vuele, entonces necesito un VFX artist que te haga Ok. a la persona volar, Un avión ¿no? ahí. Ajá. O sí, a veces práctico si lo quieres resolver, pues también, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para hacer ese tipo de cosas? Y es donde ya nosotros vamos viendo las necesidades del video o de la historia que creamos, porque algunas veces también pasa eso, de que ellos ya traen como su idea muy clara de qué quieren, o a veces de, este es el mensaje que quiero dar, ¿cómo lo contarías tú? Y es donde nosotros les tiramos un pitch ahí de guión y así se nos ocurre que se puede contar. Entonces ya construimos una historia y después es contratar a toda la gente que se requiere para llevar esa historia a una realidad. Muy bien, me está gustando mucho este programa, siento que está muy carnosito. A ver, preséntanos a Brigada porque nada más hablamos de eso, pero véndete, véndete. No, pues, Mejor productor ever. no, o sea, Brigada es un estudio creativo. Nosotros nos vendemos como medio gourmet porque somos muy chiquitos. O sea, no, te Muy digo, gourmet. son 10, 15 personas y gourmet en el sentido de que obviamente es un término culinario, pero nos referimos a que nosotros nos metemos al detalle. O sea, tratamos de trabajar solo con marcas que conocemos, que nos gusta lo que hacen y que podemos ofrecerles pues realmente un producto que está a la medida de lo que necesitan, ¿no? Entonces por eso nos hemos especializado mucho en las cosas geek porque es la comunidad que ya conocemos y que tenemos y donde no la empresa no se va a tener que desgastar en explicarme todo su mundo, toda su terminología. Entonces, para ellos obviamente es mucho más eficiente porque es como ya me ahorré todo se conoce como onboarding, ¿no? Que es como, te voy a contar mi historia, te voy a contar mi comunidad, mi cultura. Ya no me la tienen que contar porque ya la vivimos, ya la conocemos. Y pues empezamos a resolver estas necesidades. Y realmente lo que te digo, nos especializamos mucho fue en producción audiovisual. De repente ya también como tengo este pasado de diseñador, pues he trabajado con equipos, también di clases de diseño y de todo eso. Entonces como que se me daba muy fácil formar equipos y enseñarles, ¿no? Si de repente hay algo que no sabes, pero lo que yo busco más en mi equipo de trabajo es que conozca la cultura y no tanto que tenga las habilidades. Obviamente tienen que tener habilidades, Ya pero no contrátame, tiene Javi. que ser... Sí, justo eso es lo que buscamos, porque a final de cuentas yo te puedo enseñar a usar bien Photoshop, te puedo enseñar bien los principios de diseño, pero no te puedo enseñar o que te guste quién es Garen, quién es Miss Fortune. Eso es algo que tú ya tienes que haber vivido, ¿no? O no te puedo enseñar quiénes son las jugadoras de la Kings League o la Queens League. No, o sea, eso ya tenía que interesar a ti por pasión. Y eso es lo que nosotros les vendemos a las marcas, que es como de, tú ya no me vas a tener que explicar tu mundo, nosotros ya lo vivimos, ya lo conocemos, entonces nada más te voy a ofrecer profesionales que también están interesados en lo que tú haces, ¿no? Entonces ya, porque antes lo que pasaba, y te digo que a mí me pasaba eso en Riot, era que me daba cuenta que había mucha esta desconexión, entonces a veces comprometías mucho el resultado, quedaban cosas medio... XD. Ajá, porque es como de, no, pues es que esto se ve que lo hizo alguien que no juega el juego, ¿no? Entonces, lo que nosotros ofrecemos como servicio, como valor agregado, es que sí jugamos las cosas, sí consumimos el contenido, vemos el anime, ¿no? Entonces ya no es como tanta esta desconexión, ¿no? Obviamente no somos los expertos en todas las ramas de la cultura geek, pero sí estamos empapados, al menos, y obviamente cuando ya nos cae en un proyecto donde sí van ustedes y ustedes lo van a hacer, pues ahí sí es de que vuélvete el experto en solo leveling, ¿no? Y es como, ok, pues voy a verlo, voy a clavar y me va a gustar, ¿no? Entonces ya cuando lleguen y me tiren nombres de los personajes, pues ya no voy a decir de qué me estaba hablando el cliente, porque al final de cuentas, pues empieza a haber estas desconexiones que no son tan cómodas para el cliente ni para nosotros como empresa. ¿Y trabajaste en Solo Leveling? ¿Qué es lo que pasó con Crunchy? ¿Qué es lo que hicieron Hacemos para productos, hacemos una serie de doblaje que... Haz de cuenta que cuando ellos sacan una nueva temporada, quieren mostrar al talento, porque obviamente el doblaje en Latinoamérica es muy importante, casi todos ven el anime doblado. Entonces también hay mucha esta cultura de seguir a los que hacen las voces, ¿no? Hay gente muy clavada que está el wiki de doblaje y saben exactamente qué personaje se ha hecho y van a las convenciones y todo eso. Entonces también les gusta darle este foco de vean el trabajo que se hace en Latinoamérica, porque obviamente las empresas como en Latinoamérica no son las que hacen el producto final, ¿no? O sea, Riot Games Latinoamérica no hace el juego tal cual, sino que más bien lo
lo Distribuye. publicita, ajá, Ujú. lo distribuye. Crunchyroll no es que aquí estén animando las cosas, sino que nada más están diciendo, oye, sale esta nueva temporada, ¿no? Entonces ellos lo que buscan es dos donde sí tienen injerencia, ¿no? Que es, por ejemplo, en el doblaje. Entonces, mucho eso de mostramos cómo es el proceso y hacemos esta serie que no tiene nombre, pero ahí sí buscan algunos animes. Por ejemplo, salió de Solo Leveling, salió de... Ay, ¿cuál fue la primera? Acá hay un Number 8. Y por ahí hay otra que también ya salió, que es la de fútbol, que se llama Blue Lock. Sí, justamente. Entonces, de esas tres ya hay episodios ahí en la página de Crunchyroll que pueden ver. Y es como un detrás de cámaras de cómo se hace el doblaje, ¿no? Qué padre, no sabía que eso existía. Sí. Ay, voy a ir a Metiche a ver eso porque justamente creo que sí es muy importante y más adelante, spoiler alert, les vamos a traer por ahí a personas de doblaje. Así Sí. que... Sí, ahí pueden meterse en brigada.media, es la página de nosotros. Y ahí tenemos algunos trabajos que hemos hecho de esto que les estoy hablando. Sí, con Crunchyroll, por ejemplo, de hace rato que estábamos, antes de empezar, que se habló como de que se busca los contenidos orgánicos, hicimos una campaña con Luis García y Martinoli, que justamente los metieron querían que se sintiera como esta onda orgánica, ¿no? Del fútbol. De fútbol, Sí. entonces conectaba muy bien con Blue Lock. Entonces ahí se volvió también una Wow. cosa súper, pues llamativa, porque era como de mezclaron Los dos dos mundos. mundos. Y se volvió muy viral esa cosa, porque sí era como, pues estamos satisfaciendo varios públicos en un solo producto. Y está maravilloso y justamente es de lo que se trata, que ya todo sea para todos, porque pues bueno, estamos en una globalidad que genera mucha desconexión justo a partir de las particularidades. Entonces, creemos cosas que nos conecten a todos. Ayúdanos con la palabra del día, que pues es tu rol en esta industria, que ya vieron que es muy importante rol, que es director creativo. Ahora sí que toda tu creatividad del pizarrón es tuyo. No, les va a quedar mal porque no va a estar muy creativo mi texto probablemente y tampoco tengo una letra tan bonita. Pero para eso sabemos hacerlo en digital. Exacto. Muy bien. ¿Qué es lo que tú crees que debe de tener un director creativo? ¿Cuál era el título exacto? ¿Director creativo qué? Y director de operaciones, porque justamente Director me de toca, pues, coordinar también el funcionamiento de la empresa, ¿no? Si tenemos entregas, si tenemos productos que van atrasados, todo esto es saber, o sea, saber qué equipos están haciendo qué y cuándo tenemos que entregar, ¿no? Porque de repente también a los estudios nos llega a pasar que se nos caen de que deadlines, ¿no? De que quedamos enviar esto el lunes y ya es martes y todavía no está ahí entregado el programa, el producto, entonces hay que estar coordinando eso y te digo, muchas veces ya a mí ya no me toca tanto de que bajar a editar o diseñar algo, sino que muchas veces es como que se llama hacer key visuals, ¿no? Que es como te hago la idea general de cómo me imagino que se ve esta cosa y ya se la doy a la gente que trabaja con nosotros, que obviamente tiene la expertise como para entender primero mi idea y también bajarla ya a un resultado que le podemos mostrar a un cliente. Sí, es un proceso muy largo, pero muy bonito. A mí me gusta mucho como esta parte justo de cómo funciona. No sé, tú siempre me has visto que estoy ahí de chismosa con todo detrás Sí, de sí. cámaras. Soy muy curiosa. Entonces, justo el entender qué roles funcionan para qué es muy importante para mí. Por eso estamos haciendo esto. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es el perfil necesario para hacer tu trabajo, para ser un director creativo? ¿Qué es lo que debe de tener? ¿Qué es lo que tienes tú? Pues ahora sí que es una combinación muy específica, podría ser. Obviamente puede ser director creativo, hay gente que ni siquiera tiene estudios de eso y es director creativo, entonces mucho tiene que ver con el gusto. La primera es como, yo cuando daba clases les decía a mis alumnos que yo les puedo enseñar todo lo técnico, pero no les puedo enseñar a tener buen gusto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso es una construcción cultural tuya, ¿no? Y el buen gusto para mí no es lo mismo que para ti o para cualquiera de las personas que te está viendo. Entonces, entre tengas un gusto más refinado, se podría decir, que sepas lo que se ve bien, qué es lo que se ve mal, y eso va a estar variando culturalmente y espacialmente, temporalmente, porque no es lo mismo lo que es cool aquí que es en Argentina o que es en Estados Unidos o Dubái. en Europa, en Dubái. Entonces, siempre es entender qué es cool en el público con el que estás trabajando, ¿no? Y también es mucha cultura popular, ¿no? Cultura pop, o sea, de entre más cosas tengas, entre más referencias tengas, va a ser lo mejor, ¿no? Porque entonces si te llegan y te dicen de, se me ocurre esta idea donde llega tal cosa y tal cosa, entonces tú dices de, seguramente esto ya lo vi en una película, ya lo vi en un cartel, ya lo vi en un viaje que hice. Entonces te empiezas a tener toda esta cultura que vas ganando tú como director creativo y de repente dices de, mira, puedo agarrar estos elementos de aquí, desde acá y te creo un producto nuevo que no sea una copia de algo que ya viste, sino que es como una mezcla de muchas cosas.
Y es mucho eso, es poder juntar tu gusto con tus ideas y también ser organizado y profesional en el sentido de que de nada te sirve que tengas ideas súper buenas y es imposible realizarla, ¿no? Porque también tienes que estar bajado La con los pies realidad. en la tierra y decir de, bueno, me encantaría hacer volar a la cosplayer, pero no tengo el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Pues igual y nada más la ponemos así sentada y que dé esa ilusión, ¿no? Entonces, también tener esos criterios, a mí lo que me ayuda mucho es eso, de que haber realizado todos estos trabajos, ¿no? De que tengo nociones de cámara, nociones de diseño, nociones de audio, de postproducción de música, de todo eso. Entonces, que a final de cuentas es cultura popular, ¿no? Que es como de, bueno, le puedo hablar a alguien que hace audio y darle instrucciones claras sin que se sienta como que no entiendo su mundo, ¿no? Le puedo hablar a un diseñador, le puedo hablar a un director, a un guionista, con los términos que ellos ya conocen. ¿Por qué? Porque tengo toda esa cultura para poder hablarles como de tú a tú y que nos entendamos y que digamos un resultado óptimo. Entonces yo creo que es eso, básicamente consumir todo lo que puedan y no nada más consumirlo sin criterio, sino que ir entendiendo, ¿no? De por qué esta película me gusta, por qué esta música me conmueve, por qué este libro me dejó algo, ¿no? Entonces todo eso es, pues todo lo que puedan consumir, consúmalo, pero con criterio. Que básicamente es lo que te decían tus maestros en la primaria de vean esta película y háganme un análisis y tú no sabías ni qué escribir, ya habías visto la película, no habías entendido nada. Bueno, de eso se trataba, Sí, literalmente. justamente. Sí, es desarrollar eso, es desarrollar tu gusto y entonces entender y que te pregunten por qué te gustó esta o por qué es que esta es tu película favorita, pues es poder tener las bases de justificar por qué te está gustando, ¿no? Y entre más empieces a diseccionar el por qué te gusta lo que te gusta, pues vas a generar una mejor profesionalidad en todo lo que haces, porque es como de tengo las bases para justificar todo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, y justo, o sea, todo a esta altura está al alcance de un clic, como dicen por ahí, pero lo que uno se forma en la cabeza siempre va a ser muy diferente y eso, pues cada cabeza es un mundo Sí, y básicamente es el diferenciador de mucho de este tipo de trabajos creativos específicamente, pues creo que ya se habrán dado cuenta, pero esta temporada es para personas que se dedican a lo creativo, a lo artístico, a justamente todos estos trabajos que uno pensaría como de pues, ¿qué vas a hacer en el sector de videojuegos, en el sector de la digitalidad? Porque todo el mundo piensa tecnología, pues un ingeniero en en software, computación, sí. ajá, ¿no? O sea, no analizan también como esta parte de que todas estas partes creativas también conforman tanto como por la parte de cine, como por la parte humana, como por la parte Sí. justamente artística, para tener productos en general de todo, o sea, porque hasta para diseñar una computadora se usan justamente diseñadores para que se vea bonito y sea llamativo y Sí. etcétera. O sea, en todo está todo conectado y por eso es importante el saber qué trabajo hace quién para saber a quién contratar, si estamos contratando a las personas correctas, que justo nos pasa mucho de que contratan personas que se dedican justo a levantar eventos en vivo, etcétera, para, no sé, alguna marca. Por ejemplo, en este estudio se produjo los Spotify Awards. Entonces, básicamente, a partir de eso, ellos pueden ir y levantarlo y etcétera, porque ya tienen expertise. Pero muchas veces pasa justo que no hay como muchos estudios especializados como este, sino que hay otros que se dedican a otro tipo de cosas, que quieren venir a hacer eventos de videojuegos y no saben cómo hacer un broadcast, ¿no? Que eso se O los no explicaremos conectan nada después. más, ¿no? O sea, te Ajá. traen a un conductor de televisión Sí, que es como de, ah, tú lo conduces porque, no sé, has conducido todos estos programas, pero no le sabes hablar al público gamer, al sí. público otaku, o sea, Estás entonces empieza a ver inventaneando. estas diferencias que sí es como, y obviamente, si se pudiera recomendar es primero a todos los que les interesa ese mundo es profesionalizarse, porque de nada te sirve que estés súper apasionado de algún videojuego si no eres profesional en lo que haces, ¿no? Entonces de nada te sirve que te encante ver anime y también seas diseñador, pero le dedicas más tiempo a ver anime que a diseñar, ¿no? Entonces está mucho para poder entrar a esta industria, lo que necesitas es ser apasionado de tanto tu profesión o tu carrera, como también de estos que usualmente son hobbies para la gente, ¿no? Que es el anime, los videojuegos. Entonces es una intersección medio complicada de encontrar, pero obviamente hay un montón de gente. Y, por ejemplo, ahí en Brigada hemos sabido encontrar estos perfiles de es gente que está súper apasionada por cosas que son de este mundo, pero también son súper buenos diseñando, son súper buenos editando, son súper buenos haciendo guiones. Entonces eso es lo que necesitamos muchas veces, es que
tengas estas dos cosas bien bajadas. Y como dice el dicho, ¿no? De que primero lo que deja y luego lo otro. Lo que nos atonta. Exacto. Sí, y está súper bien. A ver, ya que empezamos un poco con los consejos de esta parte, ¿qué consejos nos darías para las personas, justo los chiquitos que pueden estar viendo este video, porque esto es apto para todo público, que tal vez quieren entrar justo a trabajar en la industria de los videojuegos, pero no saben muy bien a qué? O sea, tal vez a lo mejor alguien dice como, pues es que yo sé dibujar, etcétera, yo quiero Sí. aprender a editar, yo ya veo tutoriales de esto. Sí, hay un cambio en la educación últimamente que es pues muy notorio donde, como dices, ¿no? Ya todo está a un clic y así. Y eso a veces también te abruma, ¿no? Y no te hace concentrar. Entonces a mí lo que agradezco de la escuela es que te da una línea que seguir, ¿no? Ya no es como de... O sea, porque si tú te Directriz. metes a YouTube, pues ¿por dónde empiezas, no? Ajá. De que es difícil encontrar un curso súper estructurado o de repente tienes que pagar de que un curso donde sí trae ya los módulos. Pero, pues para mí sí es importante obviamente el estudio porque no solamente te va a dar las bases de la carrera que quieras hacer, ¿no? Y de las cosas que necesitas saber, sino que también te da estructura, que eso es lo que le falta a mucha gente en la industria, que es como de, sí, tienes mucha pasión, pero no tienes nada de estructura, ¿no? O sea, no eres profesional en lo que estás haciendo. Entonces es primero eso de que si pueden tener una educación formal, obviamente búsquela, va a ser preferible, porque no es solamente porque ahí te van a enseñar todo lo que necesitas saber, pero mínimo te van a dar esta onda de hay veces que tienes que hacer cosas porque las tienes que hacer nada más porque te las pidió el maestro, ¿no? Y eso es muy similar a lo que pasa en la industria. Hay veces que voy a tener que hacer cosas nada más porque me las pidió mi cliente, no tanto porque yo diga de esto es lo que quiero hacer. Pero pues a final de cuentas es lo que toca, ¿no? Porque pues estás sirviéndole a alguien, no eres un artista, no eres alguien que va a hacer lo que quiera. Entonces primero es consigan esta estructura, trabajen mucho en su craft, ¿no? Si se van a hacer diseñadores, pues vuelvan a ser lo mejor diseñador posible que puedan, ¿no? Si van a hacer video, empiecen a consumir todo lo que puedan de video y empiecen a ser críticos de, ok, quiero llegar a este resultado y lo que estoy haciendo no se ve así, ¿qué es lo que necesito para llegar a que se vea como quiero que se vean las cosas, ¿no? En conducción es lo mismo, o sea, nos pasa eso de que, ok, si vas a ser conductor, pues mínimo tienes que saber leer bien, ¿no? Tienes que tener buena dicción, tienes que tener presencia en cámara, tienes que saber qué hacer con tus manos. Entonces todo eso es ser muy crítico de ti mismo y decir de, ok, ya me grabé y me di cuenta que, no sé, tengo un tono de hablar que está medio raro o de repente, no sé, tengo una voz muy aguda, entonces voy a modular mi voz para que sea más agradable. Y es ser crítico de ti mismo, porque eso es lo que pasa muchas veces, que nada más estamos creando y ni siquiera nos podemos a reflexionar de lo que estamos haciendo. Entonces es súper importante en todo lo que haces, que es como, ok, quiero llegar a un resultado, plantearte metas. Yo suelo plantearme metas muy inalcanzables para no quedarme en el de, ya llegué a lo que quería, entonces ya soy el más chido en esto, ¿no? Sino que es como, no sé, nunca voy a ser Stanley Kubrick, nunca voy a ser, pero es a lo que aspiro, ¿no? Entonces obviamente sé que no voy a llegar a eso, pero todo el rato estoy buscándolo y si algún día sí llego a hacerlo, pues qué chido, pero es tratar de ponerte un estándar muy alto, como tú lo decías, ¿no? Para que cuando la gente ve ese trabajo diga, pues sí, es que esto no tomó de que 5 minutos hacerlo, ¿no? O sea, hay como toda una generación tanto ideológica como práctica para llegar a este resultado final, ¿no? Entonces es eso, pónganse como estándares muy altos y obviamente, te digo, a mí personalmente me ayuda eso porque es como todo el rato estar forzando a, ok, ya lo vi 20 veces, pero si lo veo una más, igual le encuentro otro cachito que le puedo quitar a esto, ¿no? Entonces es como de no escatimen en eso, obviamente, si tienen el tiempo, ¿no? No, porque a mí me ha pasado y me llegó a pasar de que por estar de clavado y tratar de llegar al punto perfecto de eso, pues, no sé, se acaba entregando 2 días después la cosa. Entonces yo prefiero ya mejor entregar en tiempo y forma y que la empresa que me contrató quede conforme a decir de sí, hice un video increíble, pero me tardé una semana más de lo que había acordado. Entonces obviamente a la empresa lo afecta más de lo que le ayuda, aunque tu resultado sea increíble, ¿no? Entonces también sepan cuándo cortar sus procesos creativos, sepan cuándo ya es suficiente, porque pues sí, la perfección nunca la van a alcanzar, pero pues se pueden acercar y cada vez se vuelve más fácil llegar a eso. Sí, claro, porque la práctica hace al maestro y justamente también es parte de esta formalidad que estamos buscando en la industria en general. Yo creo que ese es un estándar que tal vez no se ha dicho mucho en específicamente ningún lado, pero sí te dicen como de, a ver, hazlo bien, etcétera, en la escuela. Nunca, por lo menos en mi caso, nunca se habló de este tema de que tienes que hacer las cosas bien, pero sí es como que tienes un estándar de calidad. Entonces, es algo que yo también
pienso mucho y trabajo mucho porque mi mamá me dijo cuando le dije como, jaja, quiero vivir de los videojuegos, me gusta mucho, fue como de, ok, pero si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿sabes? O sea, Sí. y eso es una frase que he escuchado mucho de muchos de mis compañeritos, colegas justamente, y personas como ustedes que trabajan en esta industria, que es como, es que yo quiero hacer esto bien porque así se me enseñó a hacerlo, porque tuve la educación justamente desde mi casa en la que nos ponen justamente a hacer las cosas bien, no hay aventado a lo que salga. Y eso es muy, muy importante también, justamente, porque así es como se profesionalizan las cosas, que es una parte de lo que dices, de tener la estructura que te da tal cual una carrera universitaria, tal cual una escuela, una formación académica, porque sí, muchas veces pasa eso y nos pasa todo el tiempo y los dramas que se arman luego ahí uno ve Twitter y es como de... ¿Qué pasa Sí, con la claro. gente? Porque pues están peleando entre ellos ahí incluso públicamente porque tuvieron desacuerdos a la hora de estas batallas de ego, que eso también justamente es un tema que vas aprendiendo en la escuela, tienes que aprenderlo tal cual porque tienes figuras de autoridad. Sí. Y eso es algo que nos escaseamos bastante aquí en esta industria y es complejo, pero pues justo con la escuela se resuelve bastante, que obviamente hay de tipo de personalidades, ¿no? Sí. Pero funciona mucho para Y ojo, eso. tampoco es que sea necesario, o sea, si no tienes el acceso a la educación, Sí, no. no puedes en México hay entrar pública. Y Sí, nosotros pero fuimos a la pública. no, yo sé, pero entrar a la UNAM no es de que cualquier Sí. cosa, o sea, no todos pueden, ¿no? Hay mucha Sí, gente claro. que quiere, o sea, entonces tampoco es de que, o sea, Yo si hice ya 2 intentos. viste que justo no lo lograste, pues sí recurre a los caminos que te queden disponibles, pero siempre es eso, o sea, busca las estructuras, no vas a requerir, la escuela no es garantía de que vas a ser el Sí, el profesional. Te digo, ya si no buscas eso mínimo, búscalo tú de tu lado, ¿no? De entrar en régimen, de cumplirte tus metas. Disciplina. Eso es básicamente, porque la disciplina, pues, la escuela te la impone, pero tú también te la puedes exigir a ti mismo si no tuviste acceso a eso. Ujú. Sí, y eso también es muy importante, que es la parte que siempre hablamos aquí, que ya lo vieron, muchos de nosotros somos autodidactas, de que lo aprendimos de nosotros Sí. a través de la retroalimentación de algunas personas o a través justamente de la propia autocrítica, y siempre es algo que se puede hacer. Pero justo, tener los pies en la tierra y tener un punto de vista, digamos, neutro y no pensar como, ah, sí, mi mamá me dijo que salió muy bien, porque tu mamá siempre te va a decir que sale bien Claro. porque te adora, ¿no? Pero Sí, y es mucho diferente. eso, cuando también tenga la oportunidad de estar trabajando o estar haciendo cosas con gente que admiran, pues traten de buscar eso de, oye, ¿tú cómo haces esto? Oye, tú... O de observar nada más, ¿no? Si un día te invitan a alguna Pregunten. cosa, preguntar. Como yo, La mayoría de gente chismosa. te va a revelar. O sea, hay pocos los que te van a decir, no, este es mi secreto y yo nunca lo contaré. La mayoría disfruta contar lo que le gusta hacer, ¿no? Entonces te probablemente den buenos consejos y siempre es eso, lo que tú dices, observar y ser autocrítico. Entonces igual y no sé, no me quiso dar el consejo, pero yo ya lo vi ejecutándolo y digo, ah, mira, ellos lo hacen de esta manera. O sea, ahorita venimos a este set y empiezas a ver cosas y dices, ah, mira, esto lo podría resolver así yo también. Empieza a agarrar inspiración de todos lados, ¿no? Y es lo que también tienes que estar buscando tú, que es como de no conformarte con que ya estás haciendo una cosa y esa es la mejor manera de hacerlo. Siempre, casi siempre va a haber una mejor manera de hacer las cosas y es lo que todo el rato tienes que estar buscando, ¿no? ¿Cómo lo hacen otros y por qué lo mío es más efectivo o menos efectivo que como lo hacen otros? Aprender de todo. A mí me gusta mucho eso, porque a mí me gusta mucho eso, porque literalmente sí aprendemos de todo. Simplemente, como decía uno de nuestros invitados, hay que estar despiertos justamente, ver qué podemos absorber, porque somos esponjitas de conocimiento, eso se sabe. Sí. Entonces, literalmente, de todo se aprende. ¿Qué más? Ya tenemos consejos, ya tenemos justamente que estudiaste tú, algo que se nos esté pasando, tú dime, para cubrir justamente tu rol. No, pues yo creo que mi rol en general es eso, o sea, no veo más. Y también eso de que una cosa importante que quizá no tocamos es que, y me pasó cuando estaba viendo tus programas, es que la mayoría de personas que has invitado, bueno, no la mayoría, solo vio algún par, ¿no? Pero como que están acostumbrados a, soy yo resolviendo, ¿no? Soy yo Sí. dando la cara a la empresa. Entonces lo que nos ayudó mucho de brigada y de ya empezar a formalizar las cosas y de por qué la gente se vende como persona y no como empresa, pues dicen, no, es que no, es más problema, ¿no? O sea, constituir una empresa, irte al SAT y ya decir, ya no soy hija de ella, ahora soy brigada, ya no soy el héroe anónimo, ahora soy brigada. Obviamente te abre puertas a nuevos clientes y hay gente que nunca va a trabajar contigo si no eres una empresa, ¿no? Entonces, si también aspiras a trabajar con clientes más grandes, sí es bueno darle esta formalidad de decir ok, ya no soy solo yo resolviendo tu problema, es toda una empresa, un grupo de gente
Y no tiene que ser gigante, te digo, nosotros somos pequeñitos realmente, pero eso ya le da más confianza a un cliente grande a decir, pues sí, se lo puedo dejar a ellos porque ya no es Pepe Ramírez el que me está resolviendo, ¿no? Ya el contrato no se lo doy a su nombre, sino que se lo doy a Brigada Producciones. Entonces hay una responsabilidad más grande y también formalmente, pues ya les puedes hacer una factura a nombre de una empresa. Ya no se siente como esto nepotismo de se lo di a mi mejor amigo, ¿no? Para que lo hiciera, sino que te va a abrir nuevas puertas. Entonces también emprender en México es complicado, pero también es parte de lo que hablamos de ser profesional, ¿no? De, ok, ya no soy solo yo, es mi empresa haciéndote las cosas. Y eso también te va a poner roles porque ahora ya tienes gente que depende de ti, tienes equipos que pues hasta cierto punto tienes que liderear, ¿no? Y ya no puedes ser el vato que llega tarde siempre a las reuniones o que cuando llegan no entienden ni de qué están hablando. Entonces también te empieza a dar mucha más estructura y es lo que dices, pues te empieza a subir de nivel porque ya no quedas como el que nada más hace las cosas por hacerlas, sino que ya hay toda una estructura debajo que te soporta y obviamente la producción, el diseño, entre más gente esté ayudándote, pues es menos chamba para ti y también es un producto con mucha más visión, porque como dices, hay gente que va a hacer mucho mejores efectos visuales que yo, que va a hacer mucho mejor camarógrafo que yo, va a hacer mucho mejor sonido que yo, y entonces cuando juntas todos esos talentos, pues creas un producto que una sola persona no hubiera podido sacar. Sí, muy, muy bien hecho específicamente. Entonces, digamos que esto es como aprender a profesionalizarse, ¿no? O sea, saber como, por ejemplo, a mí me pasó mucho con ustedes, porque les digo, me dejaban la vara muy alta, porque yo ya había trabajado como con algunas personas y en algunos proyectos, etcétera. Creo que ya hasta había sido caster y todo, justamente. Sí, ya había hecho mi carrera de caster y todo cuando empecé a trabajar con Actualizando y justo fue como de, qué diferencia tan abismal de la productora justamente que está haciendo el Actualizando a las otras productoras con las que he trabajado, con las que he estado. O sea, en todos los términos, en términos justamente de estar dados de alta con el SAT, de las facturaciones, de los procesos, de las escaletas, de la información, de los documentos, o sea, todo está como muy bien englobado, que yo sé que muchas veces para algunas personas podrá ser como burocracia, pero la verdad es que da un orden y todo tiene un porqué. Entonces, aprender a hacer esos procesos es muy importante porque a la hora de que los tienes hay mucha más seguridad de que el producto va a salir bien. Claro. Es algo que nos falta un poco en esports en general, como en nuestros torneitos, pero que es algo que por lo menos de este lado ya se tiene. Sí, eso que dijiste ahorita es algo también que es un poco común más bien. Nosotros, yo soy un clavado así del orden, de todo lo que dijiste, ¿no? De ser menos burocrático y también de darle estructura a las cosas. Por ejemplo, nosotros cuando íbamos a empezar, lo primero que dije de esto no puede seguir siendo así es de que WhatsApp, ¿no? O sea, por ejemplo, de que yo cuando trabajé en estas empresas, pues ellos manejan software interno que es como para las comunicaciones, ¿no? Y están súper ordenadas, entonces ya no es de que, ay, no me acuerdo en qué mensaje me dijo fulanito que tenía que hacer esta entrega. Y, por ejemplo, en México yo sí me daba cuenta que todos era de que, sí, vamos a hacer esta producción WhatsApp y un grupo con 500 mensajes mezclados con los de tu abuelita, con los de tu tía, los de tu mamá, los de tus amigos. Entonces es como de, hay que hacer esta separación de trabajo y hay que hacer esta separación de la vida personal, ¿no? Y así que tú sepas que a las 8 o las 7 que saliste de tu trabajo, ya se acabó y si un cliente te escribe, pues no tienes la obligación de contestarle ni te va a sonar el teléfono ni siquiera, ¿no? Entonces nosotros lo que empezamos a hacer fue operar con Discord justamente. O sea, toda la empresa la llevamos con Discord. Entonces todas nuestras comunicaciones, nuestras entregas, nuestros adelantos están ahí y justamente creas hilos, creas threads, empiezas a crear canales. Entonces, por ejemplo, los que están en una sola marca tienen su propio canal, ¿no? De Call of Duty, del canal de Riot Games. Entonces así tampoco mezclas comunicaciones porque no es necesario de que Juanito, que no tiene nada que ver con esto, se entere de toda esta comunicación. Entonces creamos esta forma de comunicarse de manera más ordenada y entonces ya nadie tiene que estar en su WhatsApp checando mensajes ni nada de eso. Todo cuando queremos formalizar algo, pues que quede en un correo, ¿no? Entonces hay muchas como estructuras que le puedes ir dando para empezar a profesionalizar también y hacer la vida mucho más llevadera para todos los que estamos ahí adentro, ¿no? Entonces también son cosas que de repente es de, no, es que ser profesional es difícil. Pues no, nada más es cuestión de crear procesos y cumplirlos, ¿no? Y eso es lo que trato yo de implementar mucho con el equipo desde
acuérdate que dijimos que a tal hora ibas a mandar la confirmación o que lo ibas a poner en el canal o que lo ibas a poner en un hilo y lo estás poniendo aquí en este otro que no tiene nada que ver. Entonces, como irlos ordenando y no te requiere más de un par de meses quizá para que te adaptes si nunca has usado comunicaciones ordenadas y acabas generando algo mucho más fácil, porque a mí lo que me gusta es eso de que si necesito encontrar un archivo, un mensaje, lo puedo hacer de manera muy eficiente. Entonces es un buen consejo también. Hay muchas herramientas gratuitas en el internet como para hacer eso y también pagadas, ¿no? Orden y progreso, a mí me gusta mucho de eso porque la eficiencia es maravillosa, me encanta la eficiencia, es mi cosa favorita en la vida. Entonces, tal vez por eso quedé tan encantada con ustedes, porque son muy eficientes en general y justamente, pues, viva el orden. ¿Qué es Discord? A ver, explícanos tú que lo usas para tu empresa, porque yo me acuerdo que cuando entró la pandemia yo tuve que hacer un tutorial para mi universidad para explicarles qué era Discord. Pues Discord es un servicio de mensajería básicamente que se creó muy enfocado a los videojuegos, porque obviamente antes no era el estándar que el videojuego tuviera su propio servicio de comunicaciones, entonces si de repente tú estabas en Call of Duty queriendo hacer una estrategia con tu equipo, pues era de dónde, ¿no? Entonces había gente que usaba Skype, había gente que Messenger, o sea, dependiendo de la época en la que ya haya tocado, a veces hasta WhatsApp o llamadas así grupales. Entonces Discord como que vino a saciar esta necesidad de comunicaciones para los gamers, pero después se volvió un programa mucho más complejo donde ya podías crear canales, entonces los canales tipo Reddit o cualquier cosa donde hay como secciones específicas, ¿no? De aquí viven solo mensajes de, por ejemplo, en nuestro caso, pues todos los mensajes de Call of Duty, solo mensajes de Riot Games, solo mensajes de Crunchyroll. Entonces eso nos ayuda a darle estructura y también te permite hacer llamadas en vivo, te permite subir archivos, te permite compartir links como más ordenados, ¿no? Y tiene este sistema de búsquedas que indexa toda la información que se ha compartido ahí y tú puedes nombrar administradores. Entonces de repente, por ejemplo, si yo no quiero ser el que lleva todas las comunicaciones de Call of Duty, pues asigno un administrador y él se encarga de eso. Y notificaciones también es importante porque, no sé, puedes decirle a partir de las 8 ya no me molesten, o te puedes poner estados, ¿no? Como de, ahorita no estoy, fui a comer, ¿qué es lo que les digo a los que trabajan con nosotros? De repente si te vas a ir de vacaciones, pues nada más pon en tu estado, estoy de vacaciones, ¿no? Regreso tal día. Y así ya también te evita el de mandar un mensaje de, oye, ¿estás ahí? Oye, ¿me puedes responder? ¿Estás atento? Pues no, ahí ya está en un estado, cuál es su estatus de esta persona, ¿no? Entonces, ayuda mucho Discord y es una herramienta gratuita. Tiene muy buena calidad, por ejemplo, en las llamadas, o sea, como que muy eficiente de también nada más le das un clic y ya estás en una sala, te pasas a otra junta y a veces así tenemos nuestras juntas, ¿no? De que, déjame paso a este otro porque aquí me van a dar esta información que nos hace falta para poder... O de repente es esto de, necesito preguntarte algo, pero no sé, por mensaje me va a tardar más en explicar, nada más métete rápido a Discord y te doy el brief de lo que necesitamos entregar y ya. O tienen dudas de diseño, de ediciones, puedes compartir pantalla, entonces también pues revisamos cortes, así, porque casi todos los que trabajan con nosotros están en su casa, o sea, son home office. Y es maravilloso, la verdad, justamente también Discord se puede usar aquí en el teléfono, Exacto. tal cual. Este es mi Discord, no se ve mucho, pero yo lo tengo aquí y estos son los canales que yo tengo. Este es mi servidor, yo lo creé, es completamente gratis y es para pues mi stream, mis redes sociales, etcétera. Entonces, no sé, por ejemplo, tengo un canal de Wild Rift y en ese solo escribimos cosas de Wild Rift. Tengo un canal de Valorant y en ese solo escribimos cosas de Valorant. Tengo un canal de Fortnite y tengo como canales también privados que tienen como un candadito justamente en los que no los puede ver nadie más que yo y las personas que yo elijo, que en este caso son mis moderadores. O cualquier persona que yo quiera elegir, y eso te da también mucha seguridad porque es una herramienta que realmente tiene autentificador doble, o sea, tiene muchas cosas muy buenas y se ha usado, yo lo he usado muchas veces también para hacer algunas tomas, para hacer cortes justamente, coordinar cosas, porque puedes estar en tu computadora con eso, con esta aplicación abierta, también es para celular, ya está para tableta, en todos lados, en cualquier lado ya puedes descargar Discord y es muy eficiente. En pandemia yo lo usé también para mis clases en la universidad, tuve que enseñarle a varias clases como les hice un tutorial, pero lo aprendieron y justamente les funcionó más. Entonces es muy importante mencionar Discord porque de verdad es una gran herramienta y me alegro mucho que la usen. Sí, porque existe la versión empresarial que se llama Slack, que es casi lo mismo, pero esa sí está muy orientada a empresas, obviamente cuesta. Entonces nosotros nos fuimos por la versión gamer, ¡Viva! más cool y gratis, que también pues es un plus, ¿no? Cosas geek, muy importante, justo de eso se trata este programa. Entonces, no sé, yo estoy muy complacida con este episodio. La verdad siento que abarcamos justo muchas cosas, pero de nuevo, por si acaso, pregunto, ¿algo más que se te ocurra? No, creo que todo bien. ¿Sí? Sí. ¿Perfecto?
Ok, Todo. saludos a tu abuelita, ¿algo, no? No, ya no está viva mi abuelita. Ay, la mía tampoco, chócala. Triste momento. Ay, terrible, lloremos. Bueno, entonces tenemos que cortar el programa. Ok. Tenemos que empezar a despedirnos. Aquí les dejamos abajo el panel de donde pueden justamente ver este trabajo de brigada. Por si quieren contratarlos, por favor, contrátenlos. Les prometo, he trabajado ya más de 10 años en los videojuegos y por lo menos aquí en Latinoamérica, incluyendo Brasil, porque he trabajado con muchos brasileños. Yo diría que son la mejor justamente empresa que se dedica a esto de los videojuegos en todo aspecto, así que ¡tarán! Se los dejo por acá. Ahí estaremos. Sí, por favor. Entonces llámenos, contrate ya. Y bueno, si tienen alguna duda de algún término que hayamos usado, porque yo sé que nuestro slang puede ser complicado, déjenlo también aquí abajo porque estoy anotando justamente como palabras para hacer un glosario a final de la 4ª temporada, dijimos. Entonces, todavía va a tardar un rato, pero justamente va a ser un compendio. Sí, nosotros hablamos normal. Para algunas comunidades Sí. hay gente que sí ya parece que está hablando otro idioma totalmente y eso también es muy interesante. A mí me gusta mucho eso del lenguaje y sí, de repente me gusta mucho cuando meten esas llamadas multiculturales donde está gente de toda Latinoamérica y de repente ya los mexicanos hablamos con slang de Chile y así, Sí. más el inglés que aquí reina como el Spanglish y de repente es como si esto lo escucha mi papá no va a entender absolutamente nada de lo que dijimos, pero es importante también eso, como que aclarar cómo hablan los chavos ahora. Literal, pues es Sí. algo que siempre se ha dicho. Y ya no hablamos como chavos. Sí, pero creo que ahora sí es una mezcla mucho más grande porque igual se mezclan términos de gaming con términos empresariales, con términos de la cultura de los memes y cosas así. Es mucha información la que requieres para estar al día. El otro día me tocó explicar qué significa XD. Y yo así como de, ¿cómo que tienes mi edad y no sabes qué significa XD? ¿Sabes? O sea, es esta carita que justo pues ya está como parecida aquí en un emoji. Pero sí, o sea, es como, hay gente de mi edad que no sabe qué significa XD. Porque no ha estado justamente Y permeada en XD redes ya sociales. es ancestral, o sea, ya... ¿Ya cuántos años tiene el XD? No puedes decir LOL hoy en día. Ajá. Y ya ni siquiera es como, ¿qué es LOL? O sea, ¿por qué la gente dice LOL? Pero Lol. ni siquiera se sabe, pero ya se entiende qué significa, ¿no? Sí, sí, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y justamente yo recuerdo que cuando salieron estos términos de LOL, el lot of love, no sé qué nada, era así como de que había notas en periódicos y cosas como de qué significa, aprende lo que dice tu hijo y cosas así. No, pero ahora ya evoluciona tan rápido el lenguaje que ya es de que lo que tú creías que ya eras cool en una semana ya es de eso. Ya nadie dice tralalero, tralala o... Yo me estaba bañando ahí pensando tralalero, tralala. Justo eso ya es como de hace siglos para la juventud hoy en día. Sí. ¿No? Sí, es como... Ya la temporada O pasada. sea, mantenerse actualizado también es complicado, pero no hay nada como vivirlo dentro de la comunidad realmente y ahí lo vas a aprender orgánicamente. Sí, es la idea. Entonces, ojalá más adelante podamos traérselos, porque de verdad es una cosa bien interesante. Yo también tomé una parte justamente de lingüística y es maravilloso, a mí me encanta. Pero bueno, entonces, ¿dónde te podemos seguir, Jadai? Yo estoy como héroe anónimo _ en casi todas las redes y brigada.media es como nos encuentra. Entonces ahí pueden encontrar tanto mi trabajo como personal como el que hacemos como empresa. Así que vayan a seguirlos también. Si quieren referencias, son una alta referencia en general en este mundo de los videojuegos, del gaming, de las producciones audiovisuales. Y pues ya vieron que se entrelaza con todos estos trabajos y profesiones. Tal vez en algún momento puedan trabajar para ellos. Uno nunca sabe. Yo Sí, quisiera. si tienen un currículum ahí y les interesa esta industria, siempre estamos buscando gente. Entonces también ahí pueden contactarnos, en la página está el contacto y también nos pueden mandar. Muy bien, excelente. Pues me parece que ya es el final del programa. Siento que quiero preguntar más cosas, pero ya no se me ocurre más nada, ¿sabes? Es como que... Es que ya sé muchas cosas, entonces luego Sí, uno pierde te como el tocó foco. vivirlas, ¿no? Pero sí. Ajá. No, pero ya, si algún día hace falta, volvemos a grabar. Muy bien, muchas gracias. Está bien, pues gracias por ver el episodio, esperamos que les haya gustado. Fue uno de mis episodios favoritos porque de verdad no saben lo mucho que me apasiona hablar de todas estas cosas. Y pues gracias por verlo, nos vemos, suscríbanse, aquí es completamente gratis, dejen su like, compártanlo con sus amiguitos, con sus hijos, con sus tíos, con los que quieran que se permeen de este mundo de los videojuegos, que lo entiendan. Estos son los videos hechos para ustedes. Ahí está la lista de reproducción de podcast por si quieren ponérsela un día que vayan a hacer, no sé, el aseo general de la casa. Con las canciones de Shakira, así pueden cambiarlas unos días por los episodios. Entonces, espero que les haya gustado. Pues bueno, nos vemos. Bye bye. Bye bye.